Taller Diseño Silla Gerencial. Esta actividad fue realizada por mis compañeros y yo, Jefferson Muñoz, Joana Sánchez, Lady Mendoza, Meyer Jessie Cubillos, Lina Marcela Pardo. Medidas antropométricas para el diseño de una silla gerencial. Medidas antropométricas. Para realizar el diseño de una silla gerencial se necesita tener el conocimiento básico de las medidas antropométricas del trabajador con el fin de que haya adaptabilidad y un óptimo rendimiento a la hora de realizar sus funciones. ¿Por qué es importante la antropometría en el diseño de nuestra silla gerencial? Esta es importante ya que al tener en cuenta las medidas específicas para la creación de nuestra silla, se proporciona cierta comodidad al trabajador. Además, evitamos la generación de lesiones y enfermedades laborales. Estas podrían ser un lumbago, dolores lumbares, lesiones de espalda o problemas de circulación. Medidas antropométricas. Para iniciar con el proceso de diseño de la silla gerencial, se deben tener en cuenta los siguientes factores y analizar muy detallada y precisamente las medidas que sean necesarias para esto, como lo son los movimientos, debemos evaluar las medidas, debemos evaluar los alcances y las holguras. Factores a tener en cuenta para el diseño de la silla. Para crear el diseño de nuestra silla gerencial debemos tener en cuenta algunos factores esenciales, como lo son la altura del asiento, debemos tener en cuenta el ancho del asiento, el ancho del respaldo y la altura del soporte lumbar. Se recomienda crear la silla con las medidas de la persona más ancha, por así decirlo, del lugar de la oficina, para que esta silla sirva no solamente para él, sino para personas de menos peso, o más angostas. Si se realiza la silla con las medidas de una persona que no sea la más ancha del lugar, pues la persona que tendrá más peso no va a estar adecuada para esta silla. Anchura bideltoidea. Esta es la distancia máxima que separa los músculos deltoides. Método: medir la superficie superior de los hombros, esto con el fin de medir el ancho superior de la silla. Altura de fosa poplitea. Esta es la medida cuyo objetivo es definir la altura adecuada que debe llevar la silla. El método: distancia tomada verticalmente desde el suelo hasta la cara inferior de la porción del muslo detrás de la rodilla. Anchura de las caderas. Esta medida se toma para calcular el ancho de la superficie de la silla. Método: se toma la medida entre los planos laterales de la cadera o muslo. Altura sacro-hombro. Esta medida nos sirve para identificar la altura adecuada del espaldar de nuestra silla general. Método: se toma de manera vertical desde la parte donde el sacro sobresale hasta el trazo marcado sobre la columna. Esto se hace como punto de referencia. Anchura biepicondilio húmero-codo. Esta medida se toma con el fin de saber y determinar la altura que debe llevar el apoyo brazo de nuestra silla general. Método: medir el epicondilio del húmero con el codo flexionado a 90 grados. Medimos la largura de codo a la muñeca. Dimensiones antropométricas para diseño de silla. A. Altura de fosa poplitea. B. Larguras nalga popliteo. C. Altura codo reposo. D. Altura hombro. E. Altura sentado normal. F. Anchura codo-codo. G. Anchura cadera. H. Anchura bideltoidea. I. Anchura sacro-hombro. Medidas antropométricas. Medidas para diseño de silla. Se tomaron medidas sujeto de muestra 1, sería el hombre, sujeto de muestra 2, mujer. En altura de fosa poplitea, el hombre 46 centímetros, 38 centímetros, mujer. En larguras nalga popliteo,
43 centímetros hombre, 43 centímetros mujer. En altura de codo reposo, 23 centímetros hombre, 23 centímetros mujer. Altura hombro, 54 centímetros hombre, 54 centímetros mujer. En altura sentado normal, 85 centímetros hombre y mujer. En anchura codo, 52 centímetros hombre, 43 centímetros mujer. En anchura cadera, 34 centímetros hombre, 30 centímetros mujer. En anchura bideltoidea, 45 centímetros hombre, 36 centímetros mujer. En anchura sacro hombro, 54 centímetros hombre, 50 centímetros mujer. Conclusiones. Basados en las medidas tomadas podemos definir que la altura de la silla debe ser entre 40 y 48 centímetros ajustable, basado en las dos tipologías físicas de los sujetos de muestra 1 y 2, en el caso hombre y mujer, con el fin de que se sienten con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto al cuerpo o formado un ángulo entre 90 y 110 grados. Para estabilidad de la silla debe contar con 5 patas y ruedas, que sea girable para garantizar la comodidad de los movimientos. Las palancas que regulan la silla, reclinación de espaldar y también las palancas que regulen la altura. Estas deben ser manipulables de manera fácil desde la posición sentado. El material de revestimiento del asiento de la silla es recomendable que sea de tejido transpirable y flexible y que tenga un acolchonamiento de 20 milímetros de espesor como mínimo. El material de la tapicería y el revestimiento interior tienen que permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Asimismo, conviene evitar los materiales deslizantes. Apoyabrazos entre 25 y 30 centímetros que sean ajustables hacia adelante y hacia atrás para mejorar comodidad. El asiento de la silla debe tener una superficie casi plana y el borde delantero redondeado para evitar la compresión en la parte inferior de los muslos.